Hemos visto en el Evangelio que los que había enviado Jesús pues no son recibidos y entonces pues se enfadan y le dicen: Maestro, ¿quieres que mandemos bajar? Dice el original griego: ¿quieres que pidamos que baje fuego del cielo, que acabe con ellos, que los consuma? Y Jesús se volvió y les reprendió. O sea, fijaos, después de tantísimos años que había pasado este episodio, cuando por fin lo ponen por escrito, todavía se acordaban que Jesús se volvió a reprenderlos. No simplemente es que les reprendiera, se acordaban que se volvió hacia ellos. Jesús, que era misericordioso con el pecador, que curaba, que devolvía la vista a los ciegos, se vuelve hacia ellos, pero no para sanar o para confortar, sino para reprender. La reprensión de Jesús es porque sus discípulos habían pedido: Señor, que pidamos que baje fuego del cielo, que les castigue, que les consuma, que acabe su vida sobre la tierra, la de ellos. Jesús tenía todo el poder. Jesús tenía todo el poder. Y Jesús no lo hacía, porque sus discípulos querían hacerlo. Jesús les envía a predicar un mensaje de amor, de caridad, de ayuda al prójimo. Y sus discípulos, después de escucharle, lo que piden es que mueran. Por eso Jesús no deja pasar todo. Jesús a veces reprende, no es esta la única ocasión en que Él reprende, y con gran dureza, seguro. De hecho, en el texto original griego, pues les pregunta: ¿de qué espíritu sois vosotros? Usando un hebraísmo: ¿de qué espíritu sois vosotros? Neumatos, la palabra griega que se usa muchas veces para hablar de los malos espíritus. Tenía un espíritu, dice en muchos momentos el Evangelio, como diciendo: ¿sois de mí o sois del demonio? ¿Estáis sirviendo al bien o estáis sirviendo al mal? El único fuego que quería Jesús que bajara era el fuego del amor de Dios, el fuego que inflamara los corazones. Quiero incendiar, he venido a poner fuego al mundo. He venido a poner fuego al mundo, el fuego en los espíritus, el fuego del amor. Lo material no. Os dejo los reinos de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Que recibís desprecios, dad gracias a Dios por ello, alegraos de ello. Ahora bien, este versículo nos lleva a una cuestión. Entonces Dios no castiga nunca. Os voy a contestar con otra parte del Evangelio. Jesús fue en su camino hacia Jerusalén a buscar higos a una higuera. Y dice uno de los dos evangelistas que recordaban este pasaje, este episodio: pero no era tiempo de higos. Como es lógico, no encontró higos. Entonces maldijo a la higuera. Todos se quedaron un poco sorprendidos, pero el caso es que no debieron hacer muchas preguntas. Y cuando volvieron ya de Jerusalén, de la predicación, la higuera estaba totalmente muerta. Aquí Jesús les da una enseñanza sin palabras. La enseñanza es profundísima. La enseñanza es que sí, Dios es amor, pero también Dios sabe decir: basta. Basta. Y esto lo vemos a lo largo de la historia tantas veces. Un caso clarísimo, un ejemplo de libro, de manual, es el caso de la Alemania que siguió a Hitler.
Pues Dios llegó un momento en que dijo, basta. Y sus jerarcas murieron o fueron encarcelados, las masas que siguieron el mal sufrieron los efectos de sus obras, tantísimos murieron, quedaron mutilados, todos sufrieron penurias y pobreza, de verdad, muy terribles durante mucho tiempo. Tuvieron que purgar sus pecados, como este ejemplo tantos otros. Dios también sabe decir, basta. Dios, que es Padre, también a veces permite que los efectos de nuestras obras se produzcan. Dios, para que cambiemos el camino, permite el que los frutos de nuestras acciones los podamos ver. Porque si no, seguiríamos haciendo el mal, el mal, el mal. En esto hay una armonía, hay un orden. Si el mal, Dios siempre estuviera, la mano de Dios deteniendo sus frutos siempre, 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 los hombres peores no comprenderían lo que están haciendo. Entonces llega un momento en que en esa pedagogía divina los hombres tienen que ver, y a veces no basta con ver, sentir en sí mismos a dónde les lleva su camino. Por eso, a la pregunta, ¿Dios castiga? No mi respuesta, la de este sacerdote, sino la de Dios en tantos pasajes es sí, sí. Pero el castigo lo tenemos que dejar a Dios. Jesús les dio poder para bautizar, les dio poder de hacer milagros, les dio muchos poderes, pero no les dio el poder de castigar. El episodio de la higuera nos demuestra que es como si dijera, mirad, no tenéis ni que desear eso, pero sabed que yo, cuando quiera hacer las cosas, las haré, que no estáis desprotegidos frente a los monstruos humanos que de tanto en tanto surgen en la historia, y a nivel más pequeño también surgen males. No estáis desprotegidos, no estáis como corderos indefensos en medio de lobos. Yo he dispuesto cómo vais a ser protegidos. El mal no puede avanzar sin límite. Lo que pasa es que Dios suele hacer las cosas como con la higuera, no bajando fuego del cielo. El castigo de Dios es tan lento, tan progresivo, tan natural, que a veces se nos pasa por alto que los destinos de Dios han marcado cuál era la voluntad del Altísimo. Querríamos algo más teatral, lo querríamos, pero Dios suele hacer como con la higuera, y además no se goza de ello, hace lo que tiene que hacer en la medida que lo tiene que hacer. Nada más, acabo con el propósito que os sugiero a todos vosotros, de que no pidáis el castigo de Dios para nadie, sino que vosotros solo pidáis amor, que se convierta, que mejore, que cambie. Pedid el bien. Cuando podéis pedir el mal, ¿para qué pedir el mal? Pedid el bien, porque si pedís el mal, recordad, perdona nuestras deudas, dice el original griego, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si no lo hacemos, algún día Dios puede decir cuando muramos, sí, pero tú no perdonaste, ahora tienes que pagar, como en la parábola del administrador, hasta el último céntimo. Si tú hubieras sido misericordioso, pero no, tú eres muy exigente, Es más, hasta pedías que se te pagara lo que en realidad tú eras el culpable. Luego, ahora te perdono mucho más, pero sí que tienes que pagar porque tienes que purificarte, tienes que comprender, tu alma tiene que comprender lo que es el sufrimiento humano, y entonces sí que podrás entrar a ver mi rostro en el final. Que todos nosotros perdonemos a nuestros deudores, sea cual sea la deuda.